radical, un cambio radical completo de la noche a la mañana y que tiene varios temas que abordar. El primero de ellos tiene que ver con la producción y ojalá que el gobierno haga bueno lo que está prometiendo, que es producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando en otros países. El orgullo de tener productos hechos en Venezuela tiene que ser para nosotros una meta que una al país en este momento. Tú vas a cualquier automercado y si consigues lo que estás buscando y después de la cola que tienes que hacer, lo que puedes conseguir de repente es un producto que trajeron de otro país. Y eso no está bien porque al final estás gastando los dólares de Venezuela en comprar fuera de Venezuela productos que pudieras hacer aquí en Venezuela, generarías trabajo en Venezuela, generarías riqueza en Venezuela y hoy lo que estás haciendo es que ese dinero se vaya a otros países en lugar de producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando afuera. Eso que parece tan simple tiene que ver con el problema de los precios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Traer carne de afuera es 3 veces más caro que traer carne hecha en Venezuela. Producir harina de maíz con maíz venezolano es mucho más barato que traer el maíz de México como se trae ahora y producirlo aquí en Venezuela. Entonces, hoy en Venezuela se está trayendo todo de afuera y por eso los precios son tan caros. Y al mismo tiempo no estamos generando productos venezolanos con empleo venezolano. De manera que si tú me dijeras, mira, si tú fueras gobierno, ¿dónde sería el primer punto que tú tocarías? Cómo lograr que Venezuela produzca en Venezuela marcas venezolanas de ropa, de medicinas, de comida, que generen empleo y el orgullo del hecho en Venezuela. Eso para mí es lo más importante ahora. Precisamente en ese punto el presidente de FEDEAGRO, Antonio Pestana, hace un señalamiento del reto que supone ser un país de que pase a ser de importador a productor, pero él señalaba también que el diálogo en materia económica ha funcionado. ¿Usted considera que el diálogo en materia económica ha sido efectivo? Bueno, eso se verá en la medida en que haya esos cambios radicales. Te pongo ejemplo. Venezuela hace pocos años era un país que no solamente producía arroz, sino que le vendía a otros países arroz. Hoy estamos trayendo arroz de Canadá, ya no producimos arroz. En toda la historia de Venezuela, Venezuela siempre fue un país que produjo café y le vendía café a otros países. Hoy estamos trayendo café de afuera, ya no producimos café. Maíz, antes nos autoabastecíamos en maíz, es decir, el maíz que se comían los venezolanos, lo producían los venezolanos, hoy lo traemos de México. La carne la traemos de Colombia, las caraotas las traemos de China, el pollo lo traemos de Jamaica, eso no tiene ningún sentido. Imagínate tú si toda esa cantidad de comida la produjéramos en Venezuela, el empleo que se crearía, las marcas que se crearían, cómo bajarían los precios y al mismo tiempo cómo lograrías tú tener abastecimiento. De manera que yo creo que eso tiene que ser el foco principal de un cambio radical en el tema económico. Comprendiendo que dentro de las aristas fundamentales que el Ejecutivo Nacional ha señalado que se van a tocar hoy en el anuncio de lo que se denomina la ofensiva económica está el aspecto de la producción. ¿Usted considera que la oposición estaría dispuesta a trabajar de la mano con el Ejecutivo Nacional para solventar la situación económica que enfrenta el país? Bueno, es que el gobierno habla de la guerra económica y la guerra económica al final es que el gobierno no ha sabido cómo gastar el dinero. Fíjate tú, tenemos la inflación más alta del mundo, Endrina. De todos los países del mundo, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Y lo que es una cosa verdaderamente absurda es que tenemos la inflación más alta del mundo en el momento en que tenemos el mayor ingreso petrolero de nuestra historia. Tenemos escasez de alimentos cuando tenemos el mayor ingreso. Eso es como si tú fueras a casa de una familia millonaria y no tiene que comer. Ese es el caso de Venezuela. Un gobierno rico que tiene los dólares, pero un pueblo pobre que no puede acceder a la comida. Entonces, en la medida en que nosotros veamos que el gobierno está haciendo cosas a favor del país, las vamos a apoyar. Pero el que tiene que tomar las medidas, apretarse el cinturón, es el gobierno. Porque lo que ha sido la política económica del gobierno Endrina, que la hemos criticado, es que el gobierno le dice a Endrina, a Julio y a las personas que nos están viendo, ustedes se aprietan el cinturón, pero yo no hago sacrificio. Y eso debería ser al revés. El gobierno debería apretarse el cinturón el gobierno para que no sea el pueblo el que pague con la devaluación, con la inflación, con los impuestos, los errores del gobierno. Y eso es otro cambio fundamental. El gobierno tiene que dar muestra de que la fiesta se acabó para el gobierno y que se está sacrificando
y no el pueblo el que se está sacrificando. Hablando un poco acerca de los avances que se han tenido en materia de diálogo en cuanto al control de la situación política y social, de manera extraoficial se ha dicho que el día jueves pudiera producirse el tercer encuentro. ¿Cuáles son los avances que hay en torno al diálogo? Y quisiera preguntarle precisamente, tomando de la mano el tema del diálogo y las protestas de calle, que usted advertía el día que estaba en la locución en cadena nacional, que el diálogo no significaba que iban a cesar las protestas en las calles, y efectivamente así lo hemos visto los venezolanos. ¿Cómo comprender, como decía Bonnie Simonovic, que el diálogo es una forma de lucha y poner freno a las guarimbas que, por ejemplo, azotaron el día de ayer por 10 horas al este y sureste de Caracas? Sí, son dos cosas que se complementan. Y yo lo decía el día de la cadena en Miraflores. La protesta pacífica, la protesta constitucional, la protesta legal tiene que seguir en la medida en que sea pacífica, constitucional y dentro del marco de la ley, esa presión social por el cambio. Y al mismo tiempo el diálogo tiene que seguir, son dos cosas que van acompañadas. Diálogo sin protesta no va a ningún lado, protesta sin diálogo tampoco va a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que hemos puesto sobre la mesa unos temas para el cambio que yo creo que son importantes. Uno de ellos es el tema de la Comisión de la Verdad, que podamos tener una comisión nacional donde haya personalidades que el país respete, que sea presidida por una persona que sea independiente, que el país también le merezca respeto y que reconstruya qué cosas hay que cambiar en el país para que más nunca tengamos la violencia, las protestas y las violaciones de derechos humanos que vivimos en estos días. Otro tema fundamental es que se revisen los casos de las personas que están exiliadas fuera de Venezuela o las personas que están presas en este momento, para que esas personas puedan revisarse los casos políticos y salir en libertad. Y otro tema que me parece muy, pero muy importante es el tema de que nosotros podamos tener el desarme de la población, el desarme de los colectivos, que eso sea con la supervisión internacional y luego el nombramiento de nuevas instituciones, un nuevo CNE que sea independiente, que refleja el país y no a ningún partido político, una nueva Defensoría del Pueblo, una nueva Fiscalía, un nuevo TCJ. Afortunadamente todas estas instituciones se vencieron sus periodos y se deben nombrar este año. Aprovechemos para que sean personas que estén al servicio del país y no al servicio de un color político. Eso también es fundamental. Sin duda alguna, pero también es fundamental establecer las diferencias entre lo que pudiera ser una protesta pacífica y el significado que tienen las llamadas guarimbas. Sí. Para usted, diputado, ¿las guarimbas son una forma de protesta pacífica? Es lo que te decía, toda protesta que sea legal, que sea constitucional y que sea pacífica, como ha sido la de los estudiantes, por ejemplo, hay que apoyarla. Representa un país que quiere un cambio, representa un país que está reclamando por sus derechos. Lo he dicho en muchas oportunidades, en una Venezuela donde no hay justicia, a la gente lo que le toca es reclamar en la calle. Por el contrario, toda protesta que es violenta, que destruye, que de alguna manera violenta los derechos de los otros, que incluso tiene episodios con armas de fuego, con ataque, eso nosotros tenemos que rechazarlo de plano. Son dos cosas muy distintas. Toda protesta pacífica, constitucional, bienvenida sea en la medida en que representa un anhelo de cambio. Toda protesta violenta que implique armas de fuego, ataques, destruirle la vida o los bienes a los otros, tenemos que rechazarla de plano. Esas son cosas que tenemos que tener claras y es lo que hemos dicho. Toda la protesta pacífica posible, todo el reclamo que queramos hacer posible por el cambio que quiere, no la oposición, es una mayoría del país la que quiere este cambio. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, hacía un exhorto el día de ayer a la oposición y les decía, de alguna forma, aprovechen la oportunidad de diálogo. ¿Usted considera que la oposición ha sido efectiva para capitalizar el diálogo en el país? ¿Usted considera que hay avance? ¿Qué le pudiera decir a la gente que considera una pretensión ingenua por parte de ustedes como oposición de haber acudido al llamado al diálogo? Yo creo que hay que aprovecharla de ambos lados. El gobierno también tiene que aprovechar el hecho de que existe este espacio de encuentro y ser sincero. Yo siento que Venezuela está en una crisis muy profunda. Ya no es una crisis entre el gobierno y la oposición. Si tú ves la mayoría de las encuestas, de cada 10 venezolanos, 7 están inconformes con lo que están pasando. Incluso mucha gente que apoya al gobierno está inconforme con lo que está pasando. De manera que es una encrucijada en la cual, si el gobierno toma las medidas que corresponden en democratizar el país,
en lograr que la justicia sea una justicia despartidizada, en tener un árbitro electoral que no tenga color político, sino que represente a los venezolanos, en luchar duro con el tema de darle la verdad a lo que es la lucha de los derechos humanos, en oír a los estudiantes, en cambiar la economía para que no sigamos haciendo colas, desempleados, sin productos. Si toda esa serie de cambios se dan y se oye la protesta que está en la calle, yo creo que la dinámica entera del país se va a cambiar. Y el gobierno, así como nos pide a nosotros escuchar, también ellos tienen que escuchar a la calle y saber que el país quiere un cambio. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué se espera para el día de hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, hay una discusión de una ley que es importante, que es la Ley de Ordenación Territorial. Es una ley que nosotros esperamos que no venga de alguna manera de contrabando a cambiar todo lo que es la estructura política del país, llámese parroquias, municipios, estados, y nos parece que es una ley que más bien debe enfocar a fortalecer la descentralización y fortalecer a las comunidades. Y lo otro, que hay una larga cola de leyes que están esperando, lo dije el día de la cadena nacional, el Cesta Ticket para nuestros pensionados, siempre insisto en esa ley, la ley del primer empleo para los jóvenes, la ley de producción nacional, son cosas que queremos que se terminen de aprobar en la Asamblea. Bueno, le damos las gracias al diputado Julio Borges.